La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Seguimos acompañando a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional, agradeciendo a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar en vivo, en directo, en simultáneo con la señal de RCR, Red de Comunicación Regional. En Lima estamos llegando a través de Cable Más, canal 796, que nos permite ingresar a Lima Norte, Lima Sur. Antes de irnos a la pausa, comentábamos que mañana se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, ¿no? Es importante siempre ponerle la mirada, ¿no? Sobre todo en momentos que mucho se habla de inclusión social, cuánto hemos avanzado, ¿no? Y para conversar sobre este tema, para compartir una experiencia de vida, pero lo más importante es qué se puede hacer desde la familia, desde las instituciones, desde el Estado. Me acompaña Gloria Pineda, una reconocida periodista que hace un trabajo de voluntariado en favor de las personas con discapacidad. Gloria, qué gusto de tenerte, muy amable, ¿cómo estás? De igual manera, José, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de un tema que por lo general no está en la agenda política y que nos interesa mucho que deje de ser esta forma de ocultar, de dejar de lado y de no hablarla, porque forma parte también de un tema muy importante, que es el reconocimiento de derechos. En efecto, ¿no? Tú realizas un trabajo de voluntariado, una labor apostólica, ¿no? Acompañando a personas con discapacidad. Cuéntanos en primer lugar esta experiencia para luego hablar qué se puede hacer, ¿no? Desde la familia, desde las instituciones, qué tanto importa el acompañamiento, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco la experiencia que tú desarrollas desde hace muchos años. Bueno, sí, muchas gracias. En realidad es a partir del nacimiento de José David. Mi hijo ya tiene 27 años, es un joven con discapacidad intelectual y descubro que hay todo un mundo interesantísimo por desarrollar y encuentro profesionales que nos dan la mano, nos apoyan, nos ayudan, nos orientan. Y me parece a mí que eso es lo que los padres y madres deberían tener. Información, oportunidades para conocer todo aquello que pueden desarrollar sus hijos y sus hijas. Y a partir de eso es que empiezo a acercarme a las familias, a darles charlas, conferencias. Quizás solamente en algunas ocasiones se necesita el tiempo de escucha. Y esto fue lo que en la medida del tiempo evolucionó y permitió que lleguemos hasta donde estamos ahora, que es la oportunidad de poder abrirnos más hacia la comunidad, hacia la colectividad, hacia instituciones, tanto estatales, privadas, públicas, en general, que nos acogen y nos permiten también llevar nuestra voz y poder hablar del tema de los derechos de las personas con discapacidad. Nos manifestamos actualmente no solamente a través de la conferencia o a través del mensaje verbal, sino también a través de la danza, la música y la actuación, que son las formas por las cuales José David se expresa y llega a diversos públicos. Esta es la forma nuestra de poder decir que sí se puede, que si nosotros empezamos desde muy temprano, desde que nace el niño, incluso desde el tiempo en el que la madre está en estado de gestación, se puede ya ir previniendo, se puede ir preparando, se puede ir formando, educando, informando a las familias para que cuando llegue el momento y este niño y esta niña esté ya en nuestros brazos, podamos recibirlo con todo el amor que merece, pero también con toda la información necesaria para poder prepararlo para la vida. Ahora, ¿cuán importante resulta en acompañar a las personas con discapacidad? Desde el nacimiento, como la experiencia que tú nos cuentas, la primera infancia, desde la adolescencia, hasta que llegan a ser adultos y incluso hasta adultos mayores. ¿Cuán importante significa acompañarlos, ¿no? Pero tú mencionabas algo muy central. Es un tema que muchas veces se mantiene fuera de la agenda, solamente en las celebraciones, en las fechas, pero debería ser un tema constante, que debería formar parte de políticas públicas, de hacer un seguimiento permanente y sobre todo en momentos que tanto hablamos de inclusión. Que no solamente quede en el discurso, en realidad lo que necesitamos es que las personas con discapacidad sean autónomas, independientes, que tengan la posibilidad de vivir sus vidas con
todos los derechos que les corresponde. Nosotros tenemos una ley que es la 29973 y que ampliamente detalla todo aquello para lo cual el Estado está obligado. Sin embargo, no se cumple. En el tema del acompañamiento nace una persona con discapacidad y lo que corresponde es empezar desde la intervención temprana, la estimulación temprana, las terapias de lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, luego de ahí los apoyos psicológicos si fueran necesarios o algún otro tipo de apoyo especializado para que pueda ingresar a la etapa de la educación primaria, secundaria, ojalá fuera también posible la universidad y a partir de ahí pensar en el tema del ingreso hacia la etapa laboral, la inclusión laboral tan importante y que permite que todas aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan también desenvolverse, ser independientes, autónomos en el tema económico, porque si uno tiene que depender de alguien, como es natural, no va a poder ser una persona que disfrute de su vida y que pueda desarrollarse plenamente. El acompañamiento tiene que ser casi como el de un apoyo sombra, es decir, nosotros tenemos que estar, en principio las familias, el compromiso tiene que venir de parte nuestra, porque si desde casa no empezamos a reconocer esos derechos, no podemos pedir que esto suceda a nivel de la sociedad o a nivel del Estado. Esa defensa tiene que darse desde nosotros mismos y desde las propias personas con discapacidad que tienen que reconocer también que deben representarse. Es decir, atrás quedó ese concepto en el que se decía que por la condición las personas tenían que estar protegidas o sobreprotegidas. Esto definitivamente ya no calza en estos tiempos. Ahora tú puedes ver a nivel internacional cómo hay tanta potencialidad, cómo hay tantas formas de expresión de las propias personas con discapacidad, porque el Estado se compromete, porque el Estado trabaja, porque el Estado se pone del lado del ciudadano y no de espaldas, como sucede actualmente. Nosotros ahora no tenemos reconocimiento, tenemos una población de más de 3 millones de personas con discapacidad que están silenciadas, que no tienen voz y a las cuales no les estamos dando el lugar que les corresponde. Y esto no se puede permitir. ¿Y cuál crees tú que sea el tema central porque no se ha avanzado no solamente en la promoción, sino en el compromiso, ¿no?, de coadyuvar a este sector, ¿no?, en sus derechos laborales, en el tema de salud, en el tema de educación, recreación, en el propio tema de cultura, en el propio tema de deporte? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Qué es el tema que impide que de una u otra manera, cuando siempre hablamos de inclusión, hablamos de cierre de brechas, hablamos de compromisos, pero siempre dejamos al margen a este sector? Suena duro decirlo, doloroso, pero es la realidad. Es la realidad, es muy cierto. Esto pienso yo que tiene que ver con varios factores. Definitivamente con que es una población que no es considerada. Si nosotros no la ponemos en la agenda pública, si no la ponemos en la prioridad, siempre va a ser un pasar las fechas. Siempre va a haber un 16 de octubre, Día Nacional de la Persona con Discapacidad, siempre habrá un 3 de diciembre, Día Internacional de la Persona con Discapacidad, o quizás alguna de las fechas emblemáticas, considerando que hay diversos tipos de discapacidades, pero nos quedamos en eso. Y cuando digo nos quedamos, estamos hablando desde los padres, desde la propia familia, desde la sociedad, desde el Estado que tiene tanto compromiso. Hablaba hace un momento de la ley, la 29973, que es tan completa, tiene tanto por decir y que la tenemos que tener permanentemente nosotros los padres en nuestras manos para poder sentirlo como un instrumento de defensa, sentir que es lo que nos va a ayudar a nosotros permanentemente a poder
defender los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas, pero se queda en la letra, solamente ahí. ¿Y qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con los gobiernos locales y los gobiernos regionales? Las OMAPETs, las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad, y las OREDIs, que son los más cercanos hacia nuestra población y que deberían estar permanentemente defendiendo los derechos. Ahora hay un tema muy digamos, muy duro que tratar, que es el tema del presupuesto que se está asignando y que lamentablemente nuevamente el Estado nos da la espalda, porque ese 1%, que es una cantidad mínima que se le asigna a los municipios y a los gobiernos regionales a través de las OMAPETs y las OREDIs, se ha anulado. Es decir, antes había una obligación y ahora esta ha quedado de lado. Entonces está a libre albedrío de los municipios o de las regiones el aplicarla o no, y lo más probable es que no se aplique. Por lo tanto, hay una invocación al Congreso de la República para que salga en nuestra defensa y que también se pueda identificar con este pedido, y que nos sorprenda y que mañana, el 16, se nos pueda decir sí, vamos a defender este pequeño presupuesto, mínimo presupuesto, pero que de alguna manera nos permite que podamos desarrollar estas acciones. Y tú no mencionabas, sin efecto, ¿no? Nosotros estamos ahorita poniendo en pantalla un video que refleja que sí se puede alcanzar justamente las metas, los objetivos, ¿no? Desde la empresa privada, ¿cuánto se ha avanzado, Gloria? ¿Hay hay una labor de apoyo o es muchas veces silenciosa, que debería ser mucho mayor? Seguramente si hay un acompañamiento del propio Estado para hacer una promoción con lo que tú dices, un marco legal que permita lograr una mayor inclusión. Me remito nuevamente a la ley 29973 y les recuerdo a los empresarios que hay una obligación de colocar dentro de su personal el 3% de personas con discapacidad, y en el caso del Estado es el 5%. Sí. Esta cuota no se está aplicando. No se está aplicando. Y no es un favor, es un derecho. Y esto es por ley. Y a CONADIS le corresponde el sancionar, fiscalizar y verificar que realmente se cumpla la ley y se cumplan estos porcentajes, se cumplan las cuotas, y que nuestros hijos y nuestras hijas tengan la oportunidad de poder contar con las opciones que les da por derecho este documento con el que nosotros contamos y que se refleja en este marco normativo que ya mencionábamos. El otro aspecto que siempre conviene mencionarlo, tú tocabas el tema de que se tiene que realizar un acompañamiento de la familia, que es clave, es fundamental, ¿no? El tema de la sociedad, el tema del Estado, ¿no? Tenemos un marco legal, eso es cierto, no se cumple, suena duro decirlo, ¿no? Solamente, como tú lo manifestabas, en momentos, en ocasiones, ¿no? Pero no tenemos un seguimiento, ¿no? Y eso implica que no tenemos políticas de largo alcance, políticas públicas que se cumplan. Porque hay países donde, en efecto, sí hay una labor de seguimiento, una labor de cumplimiento. Y eso obedece a políticas públicas, más que un marco legal, políticas públicas. Eso es cierto. Y voy a remitirme a la pregunta anterior para redondearla, en la cual también me mencionabas cuáles eran las dificultades que se presentaban, por qué estamos en esta condición actualmente. Y considero que parte de lo que se necesita es hacer lo que están haciendo ustedes acá en RCR. El tema es difusión, el tema es información, el tema es que las familias se empoderen. También tiene que ver con que las propias personas con discapacidad asuman ese tema como propios y que estos niveles de exigencia se den masivamente. Yo estoy pensando en este momento en la llegada que tienen ustedes en las zonas de ceja de selva, en las zonas altoandinas, en aquellas zonas limítrofes a las cuales el Estado no llega. Y no llega porque si no está llegando a las poblaciones de personas regulares, ¿acaso piensa en las personas con discapacidad que viven en esos lugares? ¿Acaso piensa en esas madres que tienen que llevar a sus hijos cargándolos a los colegios un día, 2 días,
que porque no tienen una silla de ruedas y probablemente porque la silla de ruedas tampoco les sirva en esas zonas áridas, inaccesibles. ¿Quién piensa en aquel niño que en este momento necesita leer con material braille? ¿Quién piensa en aquella niña que en este momento está requiriendo dar todo su potencial porque ya terminó de estudiar y está soñando con todo derecho en poder lograr ser independiente? ¿Quién está pensando en ese joven que desea ir a una fiesta, pero que no puede ir porque el papá, la mamá no lo llevan y tiene una discapacidad intelectual y no le es posible ir en un bus, ir en el tren, subir a la movilidad por cuenta propia? ¿Quién está pensando en ese adulto mayor que en este momento se encuentra en casa, relegado, que necesita apoyo, porque quizás es una persona con discapacidad visual? ¿Alguien está considerando que hay gente adulta que necesita trabajar y que no puede, pero tiene la capacidad, tiene el potencial para poder lograr quizás estar en un escenario y ser un artista y brillar como corresponde, pero su condición no se lo permite? Y hablábamos hace un momento del tema de los acompañamientos. Qué injusto me parece, José, qué injusto que hayan personas que necesiten depender de otras, cuando quizás si nosotros desde pequeñitos los vamos preparando para que se hagan a la vida, para que se formen, se fortalezcan y puedan llegar a ser y eso es gratificante, las personas, ¿no? que nosotros esperamos que sean. Lo que tú señalas resulta gratificante porque cuando vas acompañando desde la familia, ya en algunos casos ya no se puede hablar de incapacidad. No debemos hablar de... No debemos hablar. Definitivamente es la verdad. no. Gloria, ha sido un gusto en realidad compartir contigo, ¿no? Y sobre todo en una fecha que no solamente debe formar parte del calendario, debe ser una fecha permanente, ¿no? Cotidiana, ¿no? Porque el compromiso justamente es de brindar apoyo, de hacer velar por los derechos de las personas, sin ningún tipo de exclusión, ¿no? Y precisamente por eso quisiera dirigirme, José, si por me favor, permites, a los señores alcaldes, a los señores gobernadores regionales que están por asumir una responsabilidad tan importante. Recuerden que tienen ustedes la posibilidad de cambiar la historia, de hacer cosas nuevas, buenas, por una población que requiere históricamente el apoyo de autoridades como ustedes. Hagan el cambio y van a ver que seguramente trascenderán y se sentirán orgullosos por esta oportunidad. Y al señor presidente y a los señores ministros también recordarles que están gobernando para todos y que esta población, más de 3 millones de personas, multiplicados por 3 seguramente, que somos las familias, que somos los profesionales y todos aquellos que rodean a una persona con discapacidad, se los van a agradecer. Si no lo van a ver desde el lado humano, véanlo por el lado político, porque finalmente también esto reditúa de alguna manera. Y si algo tenemos que nosotros invocar es a no pedir un favor, sino a exigir un derecho. Gloria, ha sido un gusto tenerte aquí en RCR, Red de Comunicación Regional, y en la semana, con el compromiso de seguir compartiendo estos temas de manera cotidiana. Gracias, muy amable. Muy agradecida, José. Hemos presentado La Semana en RCR TV, a través del canal 796 de Cable Más.